Y gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy, en este análisis diario de precios intradiarios para este día de hoy, jueves 6. El día de hoy, vamos a empezar diciendo que el mercado está ligeramente más orientado hacia el lado del risk off. Podemos ver en esta mañana del día de hoy, tendremos decisión de política monetaria por parte del Banco Central Europeo. Vamos a tener también publicación del Producto Interno Bruto allá en lo que es la eurozona. Y estos dos factores están haciendo que haya algo de risk off. Además, también en la sesión asiática puedes ver que las cosas están mixtas. No hubo una gran caída a menos del Shanghai Composite, que perdió 1.17%, pero los demás mercados se quedaron más bien planos, ¿no? Creo que a excepción del dólar australiano, que ahí lo tienes con más 0.39, que también es un crecimiento chiquito, y el Hansen de Hong Kong ganó 0.14%, el Nikkei prácticamente quedó plano. Esto empieza a descomponer un poco el apetito por el riesgo en esta mañana. Después de que pasara, pues el día de ayer, la primera reunión entre el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos, y aunque dicen que hubo algo de progresos, Donald Trump declaraba está muy lejos todavía de ser suficiente el progreso, y lo más probable es que sí le vaya a encajar ahí a México el tema de los aranceles. Así que pues la teoría esta que decía que iban a estar pues más bien haciendo esto como un divertimento para tener digamos la opción de estar negociando, pues parece que no es tal así. Está al parecer un poco más interesado en presionar a México Donald Trump, y esto está preocupando porque entonces significa que sí es verdad que la escalada en las tensiones comerciales pues es digamos algo que es probable que Donald Trump estaría ejerciendo, ¿no? Esa sería básicamente la idea atrás de esta situación. Entonces ese es el escenario donde podemos ver a lo mejor un poquito de risk on. Hay algunas cosas que no me queda claro si ya estamos reconectados. Ahí está. Le digo, hay algo de risk on, perdón, de risk off, o sea, de aversión al riesgo. Cuando hay aversión al riesgo, lo normal es que los pares que mejor rinden las señales son aquellos donde se compra refugio. ¿Dónde se compra refugio? Bueno, pues se compra refugio normalmente en lo que es la parte de, por ejemplo, el yen japonés, ¿no? Un movimiento hacia abajo en este par es un símbolo del famoso risk off, donde la gente está buscando refugio. Entonces las señales de venta en este par van a funcionar mejor que las señales de compra, aunque ahorita estamos rebotando de esta caída que parece que ya no va a pasar por debajo de los 107.76. Esto es lo que parece hasta ahorita. El retroceso relativo dentro de esta caída, dentro de esta patita bajista, que era de aproximadamente unos 80 pips, me parece que todavía no se cubre, todavía podemos aguantar un poquitito, pero la verdad es que ya se empieza a ver complicado, ¿sí me explico? Entonces por eso es que vamos a ver si se diluye lo suficiente como para dar la vuelta, pero si llegara a haber un reversal bajista dentro del día de hoy, cosa que empieza a verse por aquí, podría funcionar bien, porque es un día de risk off. Otros pares que no funcionan bien cuando es otros pares que suelen representar ese risk off es el dólar americano, y ese es el gran problema con el franco suizo. Ahí ambos pares, ambas monedas de este par son refugios, y normalmente lo que se consideran los pares de riesgo, que es el euro, la libra, el australiano, tenderían a estar más bien bajistas, ¿no? Entonces una buena señal de ventas por acá podría venir siendo atractiva para un día de risk off.
Lo mismo pasa con la libra, ¿no? Por eso es que tenemos rechazos de máximos a la mera hora en ambos pares. El dólar canadiense también es un par de riesgo, es un par vinculado a las commodities, y cuando el mercado está espantado de que el riesgo podría estar siendo demasiado, pues normalmente es un par que suele moverse hacia el alza de forma interesante por los dos factores, por la apreciación del dólar, que es una moneda de refugio de alguna manera, y por la depreciación del dólar canadiense, que pues normalmente, como buen par invertido, muestra su fuerza hacia abajo. Entonces por eso es que el rebote desde aquí también puede ser una buena idea el día de hoy, si vemos por aquí una señal alcista intradiarios, ¿no? Eso es el panorama general. Desde el punto de vista técnico, el rebote alcista va todavía con capacidad de funcionar. Si repitiéramos este retroceso nuevamente, que es algo que a veces hace el mercado con bastante frecuencia, tendremos el precio que podría estar llegando a esta franja amarilla. Esta franja amarilla es la combinación, en la parte baja es el extremo del mismo tamaño de caída en pips en este momento que en este de aquí, y en la parte alta es la resistencia fantasma que nos forma el máximo de esta vela, ¿no? Entonces, visto desde gráficos de 4 horas es un poquito más lógico, ahorita lo veremos, pero vamos, el precio podría regresarse a esta franja amarilla y todavía rebotar hacia el alza. Todavía esa tendencia alcista puede seguir funcionando de esta manera, inclusive por términos de IFRE, pues aquí tuvimos un retroceso casi total y aquí podremos tener un retroceso pues prácticamente total también, y aún así tenemos una tendencia que todavía no pierde velocidad hacia arriba. ¿Por qué? Porque el retroceso más amplio en pips lo compensa el avance más amplio también del extremo anterior, ¿no? De esta extensión. Entonces ahí, digamos, se combinan un poco las cosas. En el tema de la libra dólar, el rechazo de máximos también sobre esta zona de resistencia que ayer habíamos marcado, me parece que se vuelve interesante y que se acompaña muy bien de este sentimiento de risk off, de aversión al riesgo, de pérdida de apetito por el riesgo, que podría volvernos a regresar a una posible consolidación en un primer lugar. El primer objetivo en el corto plazo sería el soporte de los 26,03, obviamente. En el tema del canadiense, pues obviamente este reversa en una zona de soportes. ¿Te acuerdas ayer que te decía hay que esperar a que tenga el precio un rompimiento sobre el último extremo para dar por considerado que la consolidación rompería hacia la baja? Bueno, pues aquí está claro el ejemplo, ¿no? Penetró, pero no se siguió, ni siquiera llegó a tocar esta zona de soporte y desde ahí entonces plantea un reversal, termina siendo una vela donde rechaza mínimos y la posibilidad de ir a buscar esta zona de resistencias es interesante. En el tema del franco suizo, el precio también penetra la zona de soportes y da una vuelta muy rápida, con esto mata esta patita bajista y ahora lo que estaríamos es combinando swings para comparar movimientos. Si nosotros combinamos toda esta caída, la proyectamos desde estos máximos, da justamente poquito más o poquito más larga es esta bajada que respondió a esta zona de soportes, y desde ahí entonces hay una hammer que, aunque puede ir a probar, normalmente cuando las hammers son muy amplias, y en este caso esta hammer pues son casi 100 pips, normalmente el mercado lo que hace es primero probarle un poquito los pies y luego ya cuando el mercado va se cansa de estar en esta búsqueda de mínimos, ya va hacia arriba. Ahí es donde las divergencias se vuelven muy interesantes, pero desde el punto de vista de los gráficos más chiquitos. Si tú ves esta señal de reversal al final de una tendencia bajista y en el pullback de esta reversal ves un movimiento bajista que empieza a ser divergente, ahí es donde puedes empezar a buscar muy buenas oportunidades de compra para posicionarte en dirección a este último reversal, sobre todo porque estamos en una zona de soporte extremo. En el tema del dólar australiano estamos esperando a ver si se mantiene la velocidad con el tamaño de los retrocesos relativamente parecidos a la vez anterior. Teníamos esta zona de tolerancia, decíamos el día de ayer, para el pullback, y seguimos todavía dentro de ese precio, inclusive hasta con un poquito más de margen de maniobra,
porque no se ha penetrado mucho esta zona de soporte y ya empieza a querer dar la vuelta hacia arriba. Ahora, aquí la distancia es tan chiquitita, son 40 pips, que tal vez una señal de compra en el corto plazo antes de cortar estos máximos sea un poco incómoda. Vamos a ver qué se puede encontrar, pero básicamente la idea es que podría estar apreciándose el dólar, y esto, insisto, en un escenario de risk off sigue siendo bueno, es decir, mientras no aparezca una noticia que nos eche a perder esa información, estamos en la posibilidad de buscar máximos más altos y eventualmente, rompiendo estos máximos, pues podríamos ir a buscar esta zona de resistencia. Me parece que el swing le alcanza perfecto, ahorita lo vamos a ver en gráficos de 4 horas, pero le alcanza perfecto para llegar a estos máximos, ¿no? Entonces esa sería básicamente la visión del panorama general. Ahora vamos a pasar a lo que es la parte del análisis de las tripitas de cada uno de estos pares.